Bueno, pues entonces empezamos, ¿verdad? Sí, nada más déjenme em, como que hacer esto oficial. Ok, bueno, ok, buenas tardes, ya les damos la bienvenida a esta serie de conferencias de diabetes, prevención, diagnóstico y tratamiento. Agradecemos su asistencia a la conferencia Prevención Familiar y Apego al Tratamiento de Complicaciones, la cual será impartida por la doctora Iracema Sierra Ayala, una doctora que yo admiro demasiado, realmente es una mujer muy entregada a su trabajo. Es especialista en medicina familiar en la UANL, especialista en gerontología de la UDEM, tiene un máster en neurociencias en la Universidad de Barcelona, España. Tiene un doctorado en bioética 2B. Es coordinadora de pregrado en medicina familiar y bioética de la Facultad de Medicina UANL. Es docente en el posgrado del Departamento de Medicina Familiar con la cátedra de gerontología en el Hospital Universitario. Es ponente nacional e internacional y además es autora del manual Duelo en tiempos de pandemia COVID-19. O sea, como pueden escuchar, es una mujer muy preparada que realmente nos va a sorprender con su ponencia el día de hoy. Entonces, doctora, le cedo la palabra y estaremos muy atentos. Muchas gracias, doctora Yajaira, por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta, pues, mañana tarde de trabajo. Y justo hoy que celebramos, pues, bueno, el Día Mundial de la Diabetes y un tema que para nosotros es tan importante dada la alta prevalencia de esta enfermedad en el mundo. Y bueno, pues ¿cuántos somos? Somos poquitos, somos 6. Entonces eso va a dar mucha oportunidad para que platiquemos. Lo que yo quisiera preguntarles a ustedes es, ¿de qué carreras estamos aquí? ¿Es medicina? ¿Qué más? ¿Quién más está por acá? ¿De qué otras carreras estamos? Nutrición. ¿Nutrición? Creo que las demás compañeras son de medicina. Bueno, a una chava la conozco que es del grupo 5, que está en mi grupo y es de medicina. Tamara también es de medicina. Ok, Carla, no sé, no sé si sea también de medicina o de otra carrera. de acuerdo. Entonces, por lo pronto, nutrición y medicina. Sí, hasta Ok, ahorita creo que sí. bueno, perfecto. Les voy a compartir la presentación para empezar a platicar sobre este tema. Realmente yo quería profundizar algunas cosas con ustedes y déjenme, vamos a abrir aquí PowerPoint. Denme un segundito. Ustedes me dicen si ya se las compartí o no. Ya se ve. Ya se ve. Ok, déjenme la hago grandota para que se observe mucho mejor. ¿Ahí ya la ven bien ustedes? Sí, doctora. Sí, perfecto. Bueno, miren, pues bueno, pues primero que nada ya les decía que quería agradecer como quiera al comité organizador de la Federación de Jóvenes por la Salud, pues bueno, por la invitación a participar en esta serie de conferencias en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y con el tema de prevención, familia, apego a tratamiento y complicaciones. Y bueno, pues yo soy la doctora Iracema Sierra Ayala y cualquier duda que tengan, cualquier cosa, siéntanse con la confianza de interrumpirme y preguntar. Sí, aquí la idea es que vayamos hablando sobre el tema. No quería pasar de alto, pues, este día que es el Día Mundial y que bueno, básicamente lo que se celebra cada año es la creación de conciencia de lo que es la diabetes, cómo es que este impacta en la salud, el bienestar de las personas y las estrategias que se hacen pues para prevenir y controlarla. Entonces, en todo el mundo, hoy es un día conmemorativo en relación a la reflexión y manejo de diabetes,
por lo cual ese fue el logotipo del cual se formó para conmemorar. ¿Ustedes saben qué significa ese logotipo? No. No, ok, les digo, por ejemplo, si ustedes ven el logotipo, pues es un círculo azul, ¿sí? El símbolo mundial de la diabetes, bueno, este símbolo que ustedes ven aquí se creó como parte de una campaña de concientización de unidad o unidos por la diabetes, que es lo que representa el círculo. Y bueno, se adoptó aproximadamente en el año 2007 bajo la aprobación de la Resolución de las Naciones Unidas. Y el significado, pues es el círculo azul, que esto nos habla de una positividad. En muchas culturas, el círculo simboliza la vida y la salud. El color azul, que tiene este círculo, pues representa el cielo, que une a todas las naciones. Y asimismo, pues que también es el color de la bandera de las Naciones Unidas. Y en sí, pues simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a esta misma pandemia de diabetes. Entonces, básicamente, pues esto es lo que representa ese círculo azul. Básicamente la unidad entre las naciones, que todos compartimos el mismo cielo, el color azul de las Naciones Unidas, y esto habla del proceso de concientización mundial de la diabetes. Y básicamente cada año se maneja un lema en relación a este Día Mundial. Y con lo que concierne este año, 2020, pues se habla del lema que es The Nurse and Diabetes, es decir, la situación del personal de enfermería en el manejo de la diabetes. Y básicamente, bueno, seguramente en muchas partes del mundo se está hablando sobre cómo es que impacta la enfermería en el proceso y manejo de la diabetes, por lo cual, bueno, pues le agradecemos de antemano a todos los profesionales de la salud en el área de enfermería por la invaluable labor que realizan en el manejo y seguimiento de pacientes con diabetes y cómo nos ayudan a los demás profesionales de la salud a que esto, bueno, vaya también disminuyendo. Y bueno, pues ya para ir comenzando bajo este inicio de reconocer el símbolo y de lo que estamos festejando el día de hoy, tenemos que saber que, bueno, pues la diabetes, como ya a lo mejor en otras pláticas les han comentado, tiene un impacto global. Se habla que es uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI. Los adultos que viven con diabetes se han triplicado durante los últimos 20 años. O sea, actualmente contamos con 463 millones de personas que viven con diabetes, por lo cual, bueno, ese es un número que se ha triplicado en los últimos años. De hecho, yo aquí les puse una tablita más o menos para darnos una idea de qué es lo que está pasando. En el año 2000, como ven ustedes ahí, se calculaban 150 millones de adultos con diabetes a nivel mundial. Para el 2009 ya había crecido un 88%, más o menos llegando a 285 millones. Al día de hoy, calculamos aproximadamente pues a lo mejor ya un poquito más del 9.3% de adultos que tienen diabetes y estos están entre los 20 y 79 años. Y bueno, pues si se fijan, estamos hablando que para el 2030 seguramente van a ser 578 millones, por lo cual esto nos habla de un crecimiento exponencial acelerado. Cada día estamos viendo más personas con diabetes, ya no es aquella enfermedad que nos costaba trabajo encontrar. Ahora cualquier persona donde uno voltea y le pregunta, pues que es diabético, el vecino es diabético, la tía es diabética, el primo es diabético, o sea, ya hay mucho en relación a este tema. Entonces, por lo cual es muy importante que reconozcamos estas cifras para saber como profesionales qué es lo que nos va a esperar. De ustedes, ¿en qué año de medicina se encuentran? Yo en cuarto. ¿Cuarto? ¿Hay alguien más por ahí que me diga en qué año está? Yo voy en quinto. En quinto, doctor. Ok, entonces, imagínense ustedes cuando salgan aproximadamente cuántas personas en su consulta irán a ver de diabetes. Si tuvieran una consulta, vamos a decir, de 20 personas, ¿como cuántas de ellas consideran que van a ver con diabetes? Dos. ¿Mande? Dos que la pueden
dos pacientes que que ya la tengan diagnosticada y a lo mejor otros dos que la tienen, pero no saben que la tienen. Pues casi la mitad, doctor, tranquilamente. Más de la mitad de su consulta seguramente va a llegar con esta problemática de diabetes. Entonces, sí es importante reconocer este punto para situarnos en dónde estamos. Si bien Latinoamérica es a nivel mundial, es de los más prevalentes, el continente americano, en situaciones de diabetes, a diferencia de otros países. En el caso de Medio Oriente, donde también se ve una alta prevalencia, pero sí en las gráficas que veíamos del tema en relación a diabetes y la parte epidemiológica, sí hay una alta prevalencia, bueno, en las Américas. Entonces, bueno, teniendo ya como una referenciación en cuanto a los datos duros, pues bueno, como ustedes bien saben, pues tenemos la diabetes como una enfermedad crónica que ocurre cuando pues el páncreas no produce insulina o cuando el organismo no puede utilizar esa insulina que se produce, ¿verdad? Entonces yo aquí les puse pues de las tres variedades más frecuentes, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. Y sabemos que, bueno, la 1 está causada pues por una reacción autoinmunitaria en la que el sistema inmunológico de la persona pues ataca a las células beta del páncreas que producen esta insulina y pues como consecuencia el cuerpo pues produce poca o casi ninguna insulina. De estas estamos hablando de a lo mejor de un 18%. En el 80% pues son las diabetes tipo 2, pues ese es el más común, como ustedes bien ya lo saben y lo han visto en estos temas previos. Los niveles altos de azúcar que presentan los pacientes pues son el resultado de la incapacidad de las células de responder totalmente a la insulina y es lo que se conoce como resistencia a la insulina, que es de lo más frecuente que pasa en la diabetes tipo 2. Y tenemos, bueno, la diabetes gestacional, pues que esta se caracteriza por altos niveles de glucosa en sangre pues, durante el embarazo. Y esto, bueno, puede ocurrir, como ya lo vieron en el tema de diabetes gestacional previo, pues en cualquier momento del embarazo, pero con más frecuencia pues después de las 24 semanas. Y esta ya sea que al terminar el embarazo se encuentre presente o desaparezca. Entonces, bueno, ya que vimos estas partes generales de la diabetes, sabemos que la prevalencia creciente de esta a nivel mundial está impulsada por una compleja interacción de factores, como son los factores socioeconómicos, los factores genéticos, los factores ambientales y los factores demográficos. Todos estos factores inciden en el proceso y desarrollo de la diabetes. Entonces, entre más interacción entre ellos haya, seguramente vamos a encontrar más presencia de diabetes. Ahora, si bien este incremento en base a esos factores se debe a mucho dado a la prevención y los factores de riesgo, esa es una parte importante que yo quería pues empezar a irme más despacito con ustedes. Si bien el hecho para desarrollar diabetes va en relación a qué factores de riesgo tengo yo para el desarrollo, en base a todos estos que platicamos ahorita, pero también qué acciones preventivas desarrollo yo o tengo yo como persona para prevenir que no se presente. Entonces, si bien los estilos de vida poco saludables, una inactividad física, el estilo de vida cambiante que llevamos ahorita con los procesos por ejemplo, ahorita de COVID que estamos viviendo, el mayor consumo de alimentos procesados, pues que estamos mayor tiempo del tiempo, situaciones sedentarias, pues de una u otra forma son factores que contribuyen al aumento en esta prevalencia de diabetes, ¿sí? Se habla también de la prevalencia de diabetes en zonas rurales y zonas urbanas, que eso es un punto importante. Cuando hablamos de zonas urbanas hablamos de una prevalencia del 10.8, pero cuando hablamos de las rurales es un 7.2 y se fijan la diferenciación no es mucha, por lo cual eso quiere decir que todos esos hábitos y actividades que hablamos como factores de riesgo ya se están viendo bastante reflejadas en el área rural. ¿Sí? Ahora, bueno, pues es que con todo lo que nos ha pasado este año, que está en curso, pues esto ha marcado, si bien bastantes desafíos para el personal de la salud en relación a los pacientes con diabetes,
y la presencia de COVID. Cómo la presencia de COVID ha impactado en los procesos preventivos, ¿sí? En los procesos de control, de adherencia, de situaciones familiares y el impacto que tiene en el paciente con diabetes. ¿Sí? Entonces, bueno, yo aquí les quiero preguntar a ustedes. Todos los días, como profesionales de la salud, vamos a ver pacientes con diabetes. Y si hablamos de la sociedad, pues según con mucha frecuencia también van a conocer de cerca a un paciente con diabetes. Y mi pregunta para ustedes es, cuando hablamos de diabetes, ¿en qué pensamos, doctores? Licenciada que está por ahí también, nutrición. ¿Qué piensan cuando hablamos de diabetes? Pues que el paciente tiene una alimentación pues no adecuada Ok. y puede ser alta en azúcares, principalmente simples, y por eso están alterados sus bioquímicos. Y puede ser que tenga otra enfermedad o algo más que esté provocando esto. De acuerdo, muy bien. ¿Ustedes? Yo soy Aime. Aime, usted es de nutrición, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Ok, licenciada. A ver, de los médicos. Ahora, cuando ven a alguien con diabetes, ¿en qué piensan? O cuando ven la palabra diabetes, ¿en qué piensan? Podría sonar muy cliché, A ver, pero yo pienso en prevención. O sea, usted piensa en prevención. si me topo a alguien con guardias que tiene diabetes, me pongo a pensar, o sea, en sus hijos, sus papás tendrán diabetes, cómo estarán controlados, qué se le puede ofrecer para evitar que progrese lo que ya tiene. Si ya tiene una complicación, cómo se puede pensar qué se puede hacer para evitar que progrese esa complicación. Ok, doctor, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que les pregunto esto? Pues tradicionalmente yo creo que la diabetes, todos pensamos que es la enfermedad del azúcar, cuando pues solamente es así. Es correcto. Hay todavía muchos mitos y creencias en relación a la diabetes. Y nosotros como profesionales de la salud realmente tenemos un reto importante para la prevención, control y seguimiento de estos pacientes y evitar complicaciones. Entonces, ¿qué pensamos cuando hablamos de diabetes? Pues primero, pues que no me vaya a dar, ¿verdad? Porque al final de cuentas nadie estamos exentos. Nuestra carga, simplemente por el hecho de ser mexicanos, bueno, pues ya tenemos como un factor ahí importante de riesgo para el desarrollo de presentar diabetes como tal. Lo otro, bueno, pues lo que decían ahorita, la situación de la prevención, que si tiene que ir al médico la persona que tiene diabetes, con qué tanta frecuencia tiene que ir para sus controles, cuál es la carga económica de ese paciente y familia o de la sociedad que vaya alrededor de ese paciente con diabetes, cómo es que la está aceptando el proceso de adaptación de la diabetes, cómo vamos a hacer para el manejo farmacológico y no farmacológico, en dado caso de si vamos a tomar antidiabéticos orales o vamos a empezar ya con insulínicos, cómo es que el paciente tiene que cambiar su estilo de vida, su alimentación, cómo tenemos que hacer para, ahora sí como un proceso de marketing, cómo vamos a vender para que ellos compren esas acciones preventivas y las hagan como propias y no solamente como indicaciones que puedan ser escuchadas por el paciente, más no ejecutadas, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque esto tiene un impacto en varias situaciones. Si se fijan, no nada más es reconocer la fisiopatología y el tratamiento, sino va mucho más allá de estos procesos que no pueden ir desligados unos de otros. Tendrían que ir todos entrelazados para el mejor control de los pacientes con diabetes. Entonces, algo importante saber es que independientemente de la etapa de la vida de la persona o de la familia, el paciente con diabetes requiere una participación activa. Entonces, entre mayor información tenga el paciente de lo que le está sucediendo,
de qué es lo que pasa, de cómo lo va a manejar, qué acciones tendientes puede hacer para prevenir algunas cosas, seguramente el paciente va a participar siempre y cuando sobre el entendimiento de lo que le está sucediendo. Entonces, las situaciones en este caso de enfermedad crónica como lo es la diabetes, pues requiere de un extraordinario control, y para llegar a ese control ocupamos que el paciente entienda qué es lo que está pasando en él y seguramente cómo esto impacta en su entorno, no solamente en la parte biológica, sino en la parte psicosociofamiliar, que al menos nosotros siempre les decimos que cualquier paciente que veamos tenemos que siempre cuadrar el enfoque no solamente biomédico, sino biopsicosociofamiliar. Entonces, una de las líneas importantes que vamos a mencionar, pues aquí tenemos varias, que justo el tema lo dice como tal, ¿no? La prevención, la familia y la adherencia terapéutica. Si bien yo creo que estos pilares en el proceso de manejo de la diabetes son sumamente importantes, porque para que el paciente pueda llegar a manejar todo esto, tiene que tener un conocimiento pleno de lo que está sucediendo en relación a su situación de salud. Si a esa parte no la tiene muy clara, seguramente en alguno de ellos podamos fallar, o pueda no fallar, sino puedan quedar cosas inconclusas que den pauta a la presencia a lo mejor de falta de adherencia, de no acciones preventivas, de presencia de complicaciones, a lo mejor no involucramiento familiar, ¿sí? Entonces, si logramos conjuntar bien con el paciente en nuestra consulta qué es lo que está pasando, seguramente vamos a poder abordar cada uno de ellos. Entonces, fíjense muy bien. Una de las piedras angulares en la diabetes, pues si bien es la prevención, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de prevención podremos hablar de dos cosas. Una es la parte preventiva para el desarrollo de esta, y otra es la parte preventiva para el desarrollo de complicaciones, cuando ya está instalada la enfermedad. Creo que como profesionales de la salud, el hecho de incidir en el previo tiene un valor indudable. El hecho de que podamos trabajar con las personas, con la sociedad, y hacerles ver que las acciones preventivas van a ayudar a que la situación a lo mejor genética hereditaria o de factores agregados desarrollen diabetes, va a ser sustancial. Entonces, toda la educación que le podamos brindar a la sociedad o a nuestros pacientes en relación a qué cosas puntuales tienen que hacer día con día para evitar la presencia de una enfermedad, pues yo creo que eso va a ser un punto bastante bueno para ir disminuyendo esa prevalencia que actualmente tenemos. Sin embargo, pues ya hablando de diabetes como tal, sabemos que hay muchas acciones preventivas a realizar. Aquí la situación es ver cómo vamos a hacer para que estas acciones preventivas se lleven a cabo, ¿sí? Porque regularmente cuando tenemos a alguien en la consulta, pues le podemos decir, no, pues camine un poquito, a lo mejor unos 20 minutos, o un trote ligero, a lo mejor los primeros días 10 minutos, luego la 15, y luego se aumenta a 30. Necesitamos que empiece a bajar de peso, que evite el consumo a lo mejor de bebidas muy azucaradas, que haya un régimen nutricional balanceado donde no haya tanta carga calórica o que los índices energéticos o de carga calórica sean bajos. Y le podemos dar muchas alternativas. Aquí la situación es cómo como nosotros como profesionales de la salud vamos a darnos cuenta que el paciente está asimilando toda esta información, y aparte de asimilarla, cómo es que se la va a llevar a su casa para poderla realizar. Yo creo que aquí es un punto muy importante porque en nuestra consulta, al menos en mi práctica profesional, todos los días, desde que ingresé a trabajar en una institución pública hace ya 12 años, la mayor parte de los pacientes que vemos son pacientes con enfermedades crónicas. Digamos que de una consulta diaria de 6 horas, donde se ven aproximadamente entre 24 y 28 pacientes, digamos que aproximadamente 20 tienen una enfermedad crónica. Y cuando los vemos,
y hablamos sobre medidas higiénico-dietéticas y acciones preventivas para el paciente, de repente el paciente se queda con cara de ¿y cómo le voy a hacer, doctora? Si cuando las primeras indicaciones en prevención es hay que mejorar la alimentación y la primera respuesta del paciente es no tengo dinero para eso, doctora, los productos son muy caros. No tengo tiempo para preparar. Entre algunas otras instancias que nos comentan. Entonces, sí es muy importante que evaluemos los procesos de contexto donde está el paciente, a qué tiene acceso y cómo podemos nosotros como profesionales modular para ayudarle al paciente a que poco a poco vaya haciendo cambios pequeños en su estilo de vida. Tienen que ser cambios radicales, ¿sí? Los cambios son poco a poco, se van dando de forma sustancial y de una u otra forma, pues eso nos ayuda a un mejor control en la situación de diabetes. Doctores, ¿hasta aquí vamos bien? Licenciada, hasta aquí vamos bien. No sé si he ingresado más personas que no alcanzo a ver aquí con la pantalla completa. No, doctora, hasta ahorita todos vamos bien. Vamos bien. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué acciones harían ustedes para realizar este proceso de prevención en relación a complicaciones? ¿Qué sugerencias harían al paciente y cómo harían para asegurarse de que se está haciendo en casa? ¿Qué se les ocurre? Tomando, por ejemplo, una acción preventiva muy específica, el Ajá. autocuidado del pie, Ok, perfecto. darle las, ¿cómo se llama? Las pautas de no debe usar calzado muy delgadito, no usar chanclas, secarse los pies muy bien, o sea, darle todo, bueno, en la medida del tiempo y pedirle que haga una bitácora, Ok. que sí me chequee los pies antes, al final del día, sí chequee mi zapato antes de ponérmelo en la mañana, y por qué no empoderar a la pareja del paciente. Oye, yo no me puedo ver bien los pies, yo no me puedo cortar las uñas, no debo. Bueno, tú me las vas a cortar. Y pues ahí eso entraría la parte familiar, que Ok, tanto muy está el bien. cónyuge dispuesto a poner su parte para, y tengo que cortarle las uñas del pie cada rato y pues quiero, no quiero, puedo, no puedo. Excelente, doctor. De hecho, el involucramiento familiar que ahorita lo vamos a ver es muy importante para el control y prevención de las complicaciones en diabetes. ¿Cómo hacemos para que la familia se involucre en este proceso? Entonces, fíjense muy bien, yo aquí les puse una foto de un núcleo familiar y pues bueno, todos sabemos que la familia es la unidad básica de la sociedad, ¿no? Alrededor de la cual se mueven pues todas las personas, todos los individuos. Y bueno, la familia va a desempeñar un papel clave en los cuidados, como les decía ahorita, en las situaciones preventivas, en la educación de la diabetes, y asimismo debemos de saber que la familia debe de contar con todos los recursos necesarios, educativos, sociales, médicos, a su disposición para poder facilitar el entorno en una vida saludable y así tratar, en este caso hablando de diabetes, pues la presencia y desarrollo de esta, o si ya está presente en el núcleo familiar, cómo vamos a hacer para poder controlar la presencia de que tenga buenos niveles de glucosa en sangre y no desarrolle a largo plazo procesos de complicaciones o macrovasculares. Entonces, la familia en relación a la diabetes, pues es digamos que una piedra, al igual que la prevención, una piedra angular en el manejo. Si tenemos buen manejo de recursos familiares, seguramente vamos a poder trabajar de manera más óptima con nuestro paciente y su núcleo. Ahora, va la segunda pregunta. ¿Qué sucede en una familia cuando hay un integrante enfermo crónico, en este caso con diabetes? ¿Qué pasa en esa familia cuando ya hay un integrante con diabetes mellitus o cuando apenas se le va a diagnosticar diabetes mellitus? ¿Qué podemos encontrar en esa familia?
Puede haber temor, incertidumbre de ¿Temor? qué es lo que le va, sí, temor, miedo, incertidumbre de qué es lo que le puede pasar a su familiar, porque como se ha dicho, muchos padecen de esta enfermedad y a veces el mal control hace que surjan complicaciones. Entonces el temor viene de que, yo escuché que mi vecinita se murió por diabetes y ese es el temor, ¿no? De la familia a veces. Claro, doctora, es súper frecuente eso. Sí, el significado que tiene la enfermedad. ¿Qué más puede suceder en la familia cuando hay un integrante con alguna enfermedad crónica, pero en este caso diabetes? También puede haber desacuerdos, doctora, Ujú. porque, o sea, empiezan a creer o así de que, ay, es que, no sé, digamos que es la abuelita o la mamá de que, ay, es que mamá ya va a hacer una carga, y es que hay que llevarla aquí, y es que hay que llevarla acá, y es que hay que comprarle zapatos especiales, o sea, y no toman todo eso en cuenta de que lo escucha, pues en este caso el paciente, y pues se siente mal. Entonces le vas agregando cositas a su estado, o sea, de por sí ya está cargando con una enfermedad crónica, ahora le vas a empezar a meter presión que también pudiera meter la familia. Obviamente, hay familias en las que no pasa eso y sí se unen y apoyan, pero en otras ocasiones no lo sucede. No sucede, así es, doctora. Entonces, cuando se presenta una enfermedad, cualquiera que sea, pero ahorita que estamos hablando de diabetes específicamente, la familia se enfrenta a algo que llamamos nosotros evento estresante. Es un evento estresante y este puede ser no solamente para el paciente o la persona que esté sufriendo la enfermedad, sino también para toda la familia, porque al final de cuentas va a originar cambios en los procesos de dinámica de familia, que era lo que mencionaban ustedes. O sea, ¿qué pasa cuando se diagnostica a alguien? ¿Cómo impacta ese diagnóstico, no solamente en el significado que le da el paciente, sino que le da la familia? En el rol que juega la persona en la familia, si es el que provee, si es el que cuida, ¿sí? Entonces, regularmente sabemos que cuando se hace el diagnóstico, pues bueno, pues puede haber muchas emociones aunadas al diagnóstico. Puede haber, como bien dicen, miedo, angustia, incertidumbre. Muchos pueden decir, bueno, pues es que mamá tenía, papá tenía, mis abuelos tenían, pues era esperado que yo tenga, ¿verdad? Entonces, los procesos y mecanismos de enfrentamiento familiares, cuando hay un integrante con enfermedad crónica, van a depender mucho del significado que tenga y de los recursos que tenga la familia para salir adelante de lo que les está sucediendo en ese momento. Entonces, yo aquí les pongo, por ejemplo, a nivel personal, pues hay situaciones que impactan en el diagnóstico. ¿Qué me puede impactar? Lo que ustedes bien decían ahorita. Pues yo me puedo sentir mal porque me dijeron que soy diabético. Puedo tener mucha angustia de que algo me vaya a pasar, ¿sí? De cómo voy a empezar a llevar mis controles, si voy a tener que tomar pastillas, qué cambios en mi alimentación tengo que hacer, si tengo que dejar de comer algunas cosas que me gustan mucho y que son perjudiciales para mi salud. Si yo veo que, bueno, a lo mejor ya no me pongo pastillas, tiene que ser insulina, pero entonces también cómo voy a hacer para ir a la escuela y luego aplicármela o en la mañana cuando vaya a trabajar. Digo, muchas instancias que se dan en relación a los procesos de sentimientos que puede sentimientos y pensamientos que puede tener la persona en respuesta al diagnóstico. Y no solamente situaciones de miedo y de angustia, sino también pues de enojo. Y voy a estar muy enojado porque se me desarrolló esto y ahora tengo que hacer cambios. O pues simplemente hago como que no pasa nada, ¿verdad? Y al final de cuentas yo sigo mi vida normal. Y así vemos a muchos pacientes que en ese impacto y desarrollo de la enfermedad, bueno, pues como pues sí, sí me dijeron que tenía, pero pues yo sigo mi vida normal. O como a la inversa, pacientes que toman tratamientos y les preguntas, ¿y usted de qué padece? Pues de nada, doctora. De nada, yo siempre he sido sano. ¿Y toma medicamentos? Sí, sí, tomo metformina. Ándele, entonces, ¿hace cuánto la toma? No, pues hace como 10 años. Ándele, ok. Entonces, ¿usted es diabético? No, doctora. No, yo siempre he traído mi azúcar bien controladita. Entonces, bueno, a nivel personal hay muchas situaciones y instancias que se pueden dar en relación al impacto del diagnóstico
tanto del control y manejo de la diabetes. Ahora, si nos vamos a nivel familiar, pues cuando hay una enfermedad regularmente se produce una pérdida de equilibrio. El hecho de que nos digan que alguien en la casa está enfermo, pues nos puede generar también, igual que a nivel personal, mucha angustia. Sí, es decir, pues si a papá le dijeron o a mamá le dijeron o a mi hermana o a mí misma me dijeron que tengo una enfermedad, la que fuese, en este caso diabetes, pues me surgen muchas preguntas y más si tengo el contexto o no tengo el contexto, si cuáles son mis mitos y creencias en relación. A lo mejor en mi casa, pues mis familiares tienen diabetes, pero pues a todos les ha ido bien padre y cuando nos reunimos en familia, yo los veo muy bien y me dicen que está todo en orden. Entonces, pues los antecedentes que yo tengo en relación a la patología, pues son buenos. Entonces, seguramente el significado que yo le dé no va a ser tan radical y no me va a generar tantas emociones, a diferencia de aquellos pacientes que nos llegan y les decimos, ¿sabes qué? Saliste alta en la glucosa después de 2 tomas o con la glucosilada andabas ya en 12, pues eso en automático nos hace diagnóstico y le empezamos a explicar lo que significa la diabetes y qué es lo que está pasando y demás. Y el paciente, en vez de estarnos escuchando, está pensando, pues es que mi abuelita se dializa, a mi tío lo amputaron, mi otro tío se quedó, tiene ceguera, y empieza a pensar en todo ese significado de esa representación que tiene de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de las situaciones familiares o de familia, el hecho de tener un paciente o un integrante más bien de la familia con alguna patología, pues puede producir una pérdida en el equilibrio de esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede manifestar esa pérdida de equilibrio cuando pasa la presencia de algún diagnóstico? Pues, para empezar, pues el rol de enfermo, ¿verdad? Entonces, ya no tiene el mismo rol, porque ahora aparte, a lo mejor de jugar el rol de hijo, pues ahora también tiene otro rol, que es el rol de enfermo, ¿sí? Entonces sabemos que si nos vamos a sentar a la mesa a comer, pues seguramente, o cuando nuestra mamá va a comprar los alimentos, pues seguramente ella tendrá que hacer modificaciones en los hábitos alimentarios de la familia y decir, bueno, pues yo ya no puedo comprar esto, esta y tal cosa, o sí los puedo comprar, pero pues también van a estar a la vista del otro integrante que está enfermo y seguramente voy a generar acciones a que los quiera probar, a que los quiera comer, a que no podamos convivir con este tipo de alimento. Regularmente las familias, cuando hacemos fiesta, cuando tenemos una fiesta, ¿qué hacemos regularmente? Cuando festejamos, ¿cómo festejamos? Una carnilla asada. Una carnita, pues con comida, ¿verdad? ¿Qué nos falta cuando vamos a festejar lo que sea? Un pastelito. Un pastelito, las papitas, el refresco, todo lo que nos gusta. Entonces, el festejo de cualquier familia o la reunión de cualquier familia en sociedad, al menos aquí en México, en muchas partes del mundo, es con comida. Entonces, imagínense el impacto en la familia de un integrante con diabetes, donde se quieren hacer cambios sustanciales en esto. Entonces, realmente puede generar mucha problemática de saber cómo vamos a hacer, primero, para no hacerle sentir mal si vamos a tener tal o tal comida. O cómo vamos a hacer si en este caso hay fiesta en casa y llega una tía y me trae un pastel, ni modo que le digan, hombre, tía, llévatelo, porque entonces no vaya a ser que mi tía se sienta porque le estoy pues negando el regalo, haciéndole menos su regalo. Entonces, las circunstancias familiares que tenemos en relación a esto son bastantes y nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar atentos a estas problemáticas que se pueden dar, no solamente en el índole personal, sino también en el índole familiar y también en el índice social, ¿sí? Porque entonces, pues también hay cambios. Y si en la parte social, pues, como decíamos ahorita, se juntan unos amigos y hacen una carne asada, llevan sus bebidas y hay el pastel y bueno, y yo me presento a la fiesta, pero pues soy diabético y pues bueno, pues
yo tendré que saber que a lo mejor pues no voy a poder consumir la Coca-Cola que está ahí o el agua de frutas que está ahí, que tendré que llevar a lo mejor mi bote de agua o mis bebidas edulcoradas que vaya a tomar, no sé. Entonces, esto todo tiene un impacto en la presencia de diabetes, del paciente con diabetes. Y como médicos, durante nuestras consultas o como licenciada en nutrición o personal de enfermería, no sé quién más esté aquí de las diferentes áreas de la salud, tendremos que estar muy atentos a las problemáticas que se dan en relación desde el inicio, desde que hacemos el diagnóstico, cómo es que el paciente y la familia y su entorno se va adaptando al diagnóstico en el paciente, cómo va aceptando tal situación, cómo está haciendo el control de su diabetes, si realmente está haciendo un control o no está haciendo un control, quién lo acompaña en los procesos de control, no solamente que lo acompañe a la consulta, sino que sea una fuerza de peso para el control, o sea, que le apoyen en los procesos a lo mejor, no solamente de la parte moral de estar ahí con él y ayudar, sino también en la parte deontológica, del deber, del saber, del deber ser, de las cosas, cómo las tengo que hacer para que estén mejor. Entonces, todo esto, pues bueno, todo este conocimiento de toda esta información que platicamos ahorita, de primera mano, pues lo vamos a hacer bajo la entrevista con el paciente. La única forma de saber qué es lo que está pasando, cómo es que impacta, cómo es que está la familia, cómo es que hace sus acciones preventivas. Y ahorita que hablemos de adherencia, ¿qué pasa con la adherencia? Lo vamos a hacer bajo la entrevista. Yo creo que la entrevista que tengamos con el paciente y en esa parte de continuidad que como profesionales de la salud podemos desarrollar con nuestros pacientes, nos da pie a que podamos ayudar a ese control que el paciente necesita de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, la parte de la dinámica, que era algo que yo ahorita durante la consulta les decía, pues primero, ¿qué hacemos cuando un paciente nos llega a nuestra consulta? O cuando tenemos a alguien con diabetes. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo fuera la paciente y yo llegara hoy con mi resultado de laboratorio con una hiperglicemia de 300 y sintomática, ¿qué harían ustedes? Preguntar si se está tomando los medicamentos, está siguiendo tratamiento. Ok, eso fuera si yo estuviera ya con tratamiento, pero si fuera la primera vez que yo llegara con ustedes y yo le digo, no, hombre, doctor, es que había una promoción de estudios y pasé a hacérmelos. Y bueno, pues vengo ahora porque pues veo que traigo una cifra ahí alta de glucosa y yo no sé si eso significa diabetes. Y bueno, pues quisiera que me orientara en esta situación. Podría preguntarle qué es lo que sabe y a Ok. partir de ahí desmentir o aclarar las dudas que tiene y además seguir complementando los comentarios que estemos realizando. Ok, esa es una estrategia muy buena, ¿sí? Yo tengo que conocer qué es lo que mi paciente sabe y de ahí parto, porque entonces a partir de lo que mi paciente sabe va a ser mucho más fácil llegar a un control y a una prevención y a una buena adherencia. Si yo empiezo a proveer información a destajo, le va a ayudar a mi paciente, claro, toda la información es educación y nos ayuda. Mas, sin embargo, si yo me tomo el tiempo de reconocer las creencias del paciente en relación a lo que sabe, va a ser mucho más fácil empatizar con él y que hagamos entonces algo que se llama una relación de colaboración con el paciente. Y en esa relación de colaboración que se da, va a ser mucho más sencillo que yo pueda brindar toda la información concerniente a la enfermedad poco a poco y que logremos un apoyo emocional y de contención. Es decir, que yo pueda como médico escuchar las emociones, los pensamientos, las preocupaciones que tiene el paciente de lo que estamos hablando y cómo vamos a hacer para ayudarle en su control. Asimismo,
algo muy importante en la consulta que no debemos de olvidar es explorar las expectativas. ¿Qué espera el paciente? ¿Sí? Porque entonces cuando empezamos a prescribir, ya que brindamos información, que revisamos los significados, los mitos, vimos qué recursos tiene el paciente y demás, es importante que reconozcamos las expectativas. ¿Qué espera el paciente de esto? ¿Sí? Si tenemos claro las expectativas que tiene el paciente, ¿sí? Cuántas son en situación a creencias y realidades, va a ser también un punto de partida para poder educar de manera más certera qué es lo que hay y qué es lo que tenemos que ir haciendo paso a paso para que esas expectativas que de preferencia o esperamos que sean positivas se den de manera ordenada y bien, a diferencia de aquellas expectativas que son más catastróficas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a una familia o un paciente en la consulta, como bien dijeron ahorita, es ver qué hay con él, qué significados tiene, qué información tiene, toda esa contención de emociones. Muchas veces nos ha tocado ver pacientes que cuando les decimos que tienen diabetes, se sueltan a llorar y a llorar y a llorar en la consulta. Y cuando uno les pregunta que por qué lloran, pues porque tienen mucho miedo, porque el significado que tenían o el recuerdo de la palabra diabetes no iba aunado a algo positivo. Regularmente iba aunado a una complicación que vivieron probablemente de cerca. Entonces, ayudar en este caso al paciente y a la familia, pues es dar apoyo de manera positiva, regularmente siempre positivizando la situación en cuanto al manejo, para poder ayudar a que se crea en él esa necesidad de control, ¿sí? Que sus conductas se vayan haciendo mejores y sobre todo algo muy importante, que se desarrolle una buena confianza en la relación médico-paciente. Entonces, algo importante en la consulta es el desarrollo de esa relación colaborativa y de confianza, que el paciente tenga confianza en lo que estamos charlando en la consulta, de los planes terapéuticos que tengamos, de cómo vamos a llevar sus controles, del cada cuándo nos vamos a estar viendo, de las recomendaciones que le voy a dar o de las referencias a lo mejor que voy a hacer al nutriólogo o al odontólogo para su mejor control. Entonces, todo esto va a dar pauta a que si yo tengo y proveo no solamente al paciente, sino a la familia, información adecuada de qué es la enfermedad, de cómo se trata, si doy apoyo emocional y hago contención, es decir, escucho emociones, todas las preocupaciones que el paciente tenga, exploro las expectativas que tiene el paciente y la familia, es decir, las creencias que hay en relación a esto. Y aparte, veo con el paciente y la familia la cantidad de recursos que puedan tener para el mejor manejo, pues esto seguramente va a dar frutos, digamos, venideros para el buen control. Ahora, si esto no se da de manera tan adecuada, seguramente vamos a tener algo ahí, que son problemas en la adherencia terapéutica. ¿Sí? Entonces, en la consulta es muy importante que valoremos no solamente la parte biomédica del paciente, sino también qué pasa con todo lo que hablábamos ahorita en cuanto a los factores. Y de tal forma que si ya tenemos claro esta situación, podamos disminuir esos procesos de falta de adherencia. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, todo súper bien. ¿Seguros? Ya me pasé, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Me queda tiempo? Sí, usted, está muy buena la plática. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es adherencia? Pues adherencia es el grado en que el paciente sigue las instrucciones médicas, básicamente. ¿Sí? Es decir, qué tanto el paciente, las cosas que hablamos en la consulta, las indicaciones que yo le doy terapéuticas, el paciente las sigue. Yo aquí les puse una definición de la OMS del 2004 que dice que es el grado en que el comportamiento de una persona se ajusta a tomar los medicamentos, sigue un régimen alimentario, ejecuta cambios del modo de vida a partir de recomendaciones acordadas por el profesional de la salud o sanitario.
Entonces, se fijan, anteriormente la definición solamente era que siguiera instrucciones médicas. Y ahora, en esa multidisciplinaridad que tenemos en las situaciones de salud, pues es importante no solamente que se tomen los medicamentos, sino también cómo lleva su régimen alimenticio, sino también cómo ejecuta cambios en su estilo de vida y cómo esas recomendaciones se dan de manera acorde a lo que el profesional le dice, ¿sí? No solamente, porque cuando hablamos de adherencia, ahorita vamos a hablar de unos errores bastante comunes, pero en el paciente con diabetes, cuando hablamos de tratamiento, pues también sabemos que tenemos un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y de los farmacológicos, pues también ya sabemos que están los antidiabéticos, los insulínicos y toda la gama que hay ahorita de más tratamientos farmacológicos. Pero cuando hablamos de tratamientos no farmacológicos, tenemos una situación compleja para estos, ¿sí? Porque no solamente hablamos de la alimentación y del ejercicio, de la higiene bucal, del cuidado de los pies, del cuidado de la piel. Hablamos también de todos aquellos sustancias, vamos a decirlo así, o fármacos recomendados que no son alópatas, que son homeopáticos, para el paciente con diabetes. Productos de Herbalife, que el ajo negro, que pues vamos, no sé cuántos podamos decir acá, que la moringa, y muchos otros que están en distribución en relación a controles de los pacientes con diabetes, y que estos solamente, o no solamente, estos puedan ser recomendados porque la vecina le fue muy bien, porque a mí me dijeron que el tío lo tomó, entonces pues eso evitó que no le pasara esto. Entonces, bueno, en la adherencia terapéutica es importante evaluar el comportamiento de la persona, ¿sí? Cómo se ajusta a tomar los medicamentos y todos los cambios que hay en relación a las recomendaciones que hace el profesional de la salud y si se dan o no se dan. Ahora, de esta adherencia, ¿sí? Tenemos factores que intervienen en esto, que era lo que ahorita platicábamos. Hay factores que intervienen para que el paciente se adhiera mejor o factores que ayudan para que el paciente no se adhiera, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí no pienso ponerme la insulina. Yo creo que esto es algo de todos los días en relación a los mitos y creencias que hay en relación todavía en este caso, por ejemplo, aquí de la insulina, que todavía hay muchas creencias que si me la pongo me van a dializar, que si me la pongo me voy a quedar ciego, que si me la pongo voy a tener una amputación. Nomás se la pusieron y se complicó, doctora, y se murió. Entonces, todavía hay muchos factores que intervienen en que los pacientes se puedan adherir al tratamiento. Y una es las creencias propias del paciente y otras son las creencias de la sociedad y de la familia, que ahorita las vamos a platicar. Entonces, cuando hablamos de factores que intervienen en la adherencia, hablamos de 5. Si se fijan ahí el dibujito nos habla de 5. Vamos a hablar primero de las del paciente. ¿Quién se adhiere mejor, el hombre o la mujer? Quiero pensar que las mujeres, bueno, a lo que he escuchado en las consultas, las mujeres se adhieren un poquito más al tratamiento. Es correcto, las mujeres se adhieren un poquito más al tratamiento. Entonces, hay factores que intervienen en la adherencia. Uno es la edad y otro es el género. Pacientes, hay de las dos vertientes. Pacientes adultos mayores que regularmente toman sus tratamientos, pero aparte en esa adherencia, tienen adherencia a medicamentos automedicados por recomendación, ¿sí? Otra cosa que tenemos que ver, por ejemplo, son los problemas, en este caso psicológicos o de índole psiquiátrico, que puedan intervenir en esa adherencia. Sí, pues es que está muy deprimido y como está muy deprimido, pues no quiere tomar nada. Sí, o es un paciente con alguna enfermedad neurológica y psiquiátrica donde no hay competencia para toma de decisiones y pues como no hay competencia, pues no le dejamos a veces las pastillitas ahí como familia porque todavía no reconocen que hay una situación donde no hay competencia y el paciente toma y no toma pastillas, ¿sí?
A otra que viene ahí, pues es la vergüenza por el estigma social, que está, bueno, en el caso de diabetes, pues no es un factor como tal, pero cuando hablamos de adherencia en general, sí es un factor en algunas patologías. Y bueno, la otra es pues el abuso de drogas y alcohol, que bueno, entonces, por ejemplo, voy a tener, muchos pacientes dicen, doctora, voy a tener una carne asada, ¿me puedo tomar el medicamento de la presión y del azúcar? O mejor esa noche lo suspendo porque yo quiero tomar. Entonces, bueno, estos son factores que nos intervienen en esa adherencia al tratamiento y a la cual tenemos que estar muy atentos para ver cómo vamos a explicarle al paciente para que esto se lleve de mejor forma, ¿sí? Ahora, otro de los factores que intervienen en esta adherencia, pues son la presencia de enfermedades. Es decir, si yo tengo no solamente diabetes, aparte tengo hipertensión, tengo hipotiroidismo, tengo dislipidemia y otras cosas, seguramente mi polifarmacia, pues sea a lo mejor, no sé, de 7 medicamentos, 8 medicamentos, y eso sea un factor que intervenga en mi adherencia al tratamiento, porque entonces siento que son muchos fármacos y pues no me los tomo, ¿verdad? Lo otro es la asistencia de síntomas. No sé si ustedes han escuchado algunos pacientes que nos dicen, doctora, es que, o doctor, tuve una reunión y pues como me comí un pastel y un trozo de pizza, pues en vez de tomarme una metformina me tomé 2. Entonces, bueno, estas son situaciones bastante frecuentes que se dan y bueno, estas también intervienen en la forma de adherencia al tratamiento que hay con la asistencia de síntomas, ¿sí? ¿Qué pasa con la sintomatología y con los hábitos en relación a esa adherencia al tratamiento? Otras son las expectativas de curación, pues si muchos pacientes nos dicen, pues doctora, de algo me he de morir. Pues entonces, ¿para qué me lo tomo? ¿Para qué me pico? ¿Para qué me hago esto? Mejor como lo que yo quiero y cuando sea el día, pues que sea. Entonces, este es otro factor que interviene en la adherencia al tratamiento, que va en cuanto a las expectativas de adaptación, aceptación de la enfermedad. Otro de los factores, bueno, pues es la gravedad de la que se encuentra la situación de salud del paciente y los procesos de discapacidad de algunas patologías, en este caso no concernientes a diabetes, que pueden intervenir en la falta de adherencia al tratamiento. También tenemos pues, los factores socioeconómicos que intervienen en esta adherencia. Tenemos aquí, bueno, el nivel de formación. Sabemos que el nivel educacional pues, nos ayuda para que el paciente pueda reflexionar y entender las situaciones de salud y adherirse de mejor forma, a diferencia de aquellos pacientitos que, bueno, que tienen un nivel muy bajo de escolaridad y donde batallan pues para leernos una receta, para comprar algún medicamento o para cualquier otra situación, y eso interviene en esta adherencia a tratamiento. Así como, bueno, las condiciones de vida inestables, aquellos pacientes que, bueno, hablamos de lo frecuente que vemos en los servicios de salud pública, aquellos pacientes que están trabajando y mientras trabajan tienen seguro y pueden acudir a sus controles, y cuando se dan de baja de sus trabajos, pues ya no pueden acudir y no tienen acceso, entonces se quedan como pacientes sin consulta y remisos, y que luego vienen después de un año y doctor, es que perdí el seguro y ya regresé. Entonces, o pacientes que no pueden pagar una consulta médica, entonces van a una consulta, se les receta y pueden pasar así 1 año, 2 años comprando ese mismo fármaco pero sin controles. Entonces no sabemos realmente si esa adherencia cómo se dio, si se dio de manera adecuada o si se dio de manera parcial. Entonces son factores socioeconómicos que tenemos que tener en cuenta. Asimismo, pues las creencias populares, que ya todo lo que platicábamos ahorita. Hay muchas creencias populares que intervienen en esta adherencia a tratamiento y por lo cual, bueno, hay que explicarle al paciente toda esta situación para que esas creencias populares pues sean las menos y que no intervengan en el desarrollo de un buen control después de su diabetes. Y por último, creo que es la de, no, faltan 2, falta la de tratamiento. Otro factor, pues son los tratamientos. Hay muchos tratamientos que son de complejidad, es decir, entonces yo le hago la receta a mi paciente y le explico que si tuviera solo diabetes, pero regularmente siempre vemos pacientes con polipatología, entonces yo le pongo una receta, no sé, ustedes han visto recetas donde ponen metformina 850, media
John 0, John 1, ¿sí? O le ponen tomar una tableta cada 8 horas. O le ponen, creo que esas son las dos formas más frecuentes. Y así ponen todos los medicamentos. Entonces, cuando llegan a su casa y ven la receta, no saben qué tienen que hacer. Entonces, no saben si cada 8, es decir, 10 de la mañana, 1 del mediodía y 7 de la tarde, porque son 3 veces al día. O si tengo que contar 8 horas, entonces se la toma a las 8 y luego a 9, 10, a 11, 12, a 1, 2, a 3, a las 4 y luego a 5, 6, a 7, a 8, 9, 10, a 11, a las 12, pero yo ya me tenía que dormir a las 8 y me quedé dormida a las 8, entonces ya no me tomé la de las 12. Entonces, hay complejidad a veces en los tratamientos con los estilos de vida del paciente y eso también interviene en la adherencia al tratamiento. También tendríamos que ver cuáles son las situaciones que tiene el paciente, si es que el paciente está en casa, si es un paciente que trabaja y cómo se da esa intervención de complejidad para que se adhiera. La otra es, bueno, la confianza en la efectividad. Bueno, muchos pacientes cuando les decimos que vamos a cambiar a tratamiento insulínico, pues no, de primera intención, con todos los mitos y creencias que hay en relación a pues no hay una confianza en la efectividad porque está relacionada con efectos adversos. Entonces ahí es nuestro trabajo volver a explicar, a educar en relación al tratamiento y qué es lo que hace la insulina, que es un producto que todos los cuerpos lo producen, de manera que el paciente se sienta que está siendo entendido en lo que está externando y que tenga mayor confianza a esa efectividad del tratamiento que estamos otorgando. Asimismo, pues también las situaciones de efectos adversos. Muchos pacientes dicen, no, doctora, yo no me quiero tomar la metformina porque cada vez que me la tomo me da una diarrea. ¿Sí? O una vez me tomé, me puse la insulina y me bajó tanto el azúcar que me sentí tan mal que mejor pues ya no me la tomo. ¿Sí? O combiné tal medicamento con tal medicamento y cuando lo tomé me fue muy mal, entonces ese es otro factor que interviene en la adherencia a tratamiento. Por lo cual, bueno, básicamente al momento de tenerlos presentes y de explicarle al paciente, seguramente vamos a ayudar a que tenga un mejor control. Y por último, pues son el sistema sociosanitario. Pues es importante que el paciente tenga confianza, ¿no? Que hay una muy buena comunicación médico-paciente, eso que les hablaba ahorita de esa relación colaborativa, que veamos los procesos de continuidad en el paciente, es decir, cada cuándo lo vamos a citar. Si lo vamos a citar cada mes, cada 15 días, cada 3 meses, dependiendo cuál sea la situación de salud y complejidad que tenga el paciente. La accesibilidad al sistema de salud, pues si son pacientes del sistema de salud público o privado, ¿sí? Y la satisfacción del profesional sanitario, que eso es algo muy importante con su paciente, que hay una buena relación médico-paciente. Y estos, bueno, pues son factores que al final del día tenemos que tener presentes para cuando tengamos a nuestros pacientes, en este caso con diabetes, podamos incidir en cada una de las áreas y nuestro control y manejo sea de forma adecuada. Asimismo, valoremos el impacto de la enfermedad y hagamos prevención pues de complicaciones. Y ya les había puesto yo esta diapo que no quería dejar pasar sin comentarlas. Hay causas o errores frecuentes para la adherencia, que son, por ejemplo, los errores de omisión, pues es que se me olvidó tomarla, es que yo pensé que así era, es que la cajita que me recetaron tenía una línea azul, pero ahora que fui, pues la cajita tenía una línea naranja, entonces yo supuse que era un medicamento diferente y no me lo tomé, ¿sí? La otra son los errores en las dosis, que a veces los pacientes, lo que hablábamos ahorita de que si no saben si es media, si es una, a veces ponemos la receta metformina de 850 de liberación prolongada, por ejemplo. Pero entonces va al IMSS o a alguna institución de salud y bueno, pues ahí no hay de liberación prolongada, solamente hay de 850. Entonces ahí el médico tendría que saber cómo hacer los ajustes y explicarle al paciente cómo es que ahora va a tomar ese fármaco que a lo mejor ya tenía en casa, pero que ahora lo vamos a cambiar por este que no es de liberación y que el paciente
en estos procesos de errores de dosificación no los vaya a cometer en casita. Lo que ya hablábamos ahorita de los errores de tiempo en cuanto a las dosis, cómo vamos a explicarle al paciente cada cuándo tiene que consumir sus medicamentos, y por último los procesos de automedicación, que en la población pues son bastante frecuentes y que como profesionales tenemos que estar muy atentos para incidir sobre estos procesos. Y pues bueno, doctores, hay un test, hay dos, yo aquí les puse uno, de Morisky Green, y este valora si el paciente adopta aptitudes correctas para la adherencia. Entonces, con unas simples preguntitas nos damos cuenta si el paciente se adhiere o no se adhiere. Entonces, ¿olvida alguna vez tomar los medicamentos? No, pues sí. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Pues no. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos? Pues algunas veces. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación? Sí. Pues seguramente yo soy un paciente que no tiene buena adherencia terapéutica. Entonces ya tendría que ver exactamente qué es lo que está sucediendo en base a todos esos factores que vimos ahorita para saber cómo vamos a incidir para ayudarla a que tenga un mejor control. ¿Sí? Y pues bueno, doctores, ya que vimos todo esto de prevención, familia y adherencia, sabemos que de no darse estos, pues vamos a tener seguramente complicaciones. Y como ya sabemos, pues hay complicaciones a nivel ocular, cardíaco, cerebral, renal, periférico. Y bueno, para tratar de que estos no se presenten, yo creo que lo más importante va a ser que tengamos siempre claro que hay pautas para prevención que tenemos que ver en la consulta. Tenemos que acercar a la familia del paciente, y si es un paciente que no tenga familia, ver qué recursos cuenta, ¿sí? Y sobre esos recursos trabajar con él. Y bueno, pues yo aquí les puse algo que leí que me gustó mucho. La familia no solo es el ambiente más importante en el que ocurre y se resuelve la enfermedad, sino también un excelente recurso pues para mantener y preservar la salud. Y pues bueno, pues creo que es la última. Sí, ya es la última. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda, no sé si me escucho. Sí, claro que sí, adelante. Ay, Dios mío. Si, por ejemplo, un paciente está tomando muchos tratamientos homeopáticos tipo moringa y ajo negro, etcétera, y aparte toma metformina y nos comenta que está teniendo hipoglucemia, ¿cómo le digo que deje de tomar los otros medicamentos? Porque pues de todos modos le están bajando su glucosa. O Ok. le digo de que, bueno, disminuya mejor la dosis o cómo hago. No. Lo primero que tendría yo que es la doctora Carla. ¿Doctora? Sí. 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 Lo primero que tendría que ver, doctora, es en esos procesos de automedicación, ¿cuándo empezó con esa automedicación? ¿Quién se la dio? Si él solito la compró, si la recomendó a alguien, si ese que la recomendó, cómo le fue. Y sobre todo, evidenciarle al paciente la sustentación científica de estos. ¿Sí? Realmente cuando usted tenga un paciente y el paciente le dice, doctora, es que yo me estoy tomando estos productos y me ha ido muy bien. Si usted como médico no tiene sustentación para poder decirle al paciente, lo ideal es buscar la sustentación para decirle, ¿sabe qué? Hay muchos artículos que nos hablan en relación a esto, sobre la eficacia. Sabemos que mucha gente la está utilizando por situaciones a lo mejor de promoción mercantil o demás, pero científicamente esto no nos va a ayudar, y lejos de ayudarnos seguramente nos está ocasionando hipoglicemias. ¿Sería posible que la próxima consulta me trajera a usted todos los frasquitos que usted toma para con usted poder valorar exactamente cómo lo está haciendo y ver si de estos podemos quitar algunos, ¿sí? Y ver cómo vamos a ir intercambiando? Acuérdense, en una consulta, para que se dé una buena relación médico-paciente de colaboración, tiene que haber también un respeto por los significados y creencias del paciente. Si uno no tiene claro eso, seguramente ese paciente, cuando usted le diga, deje de tomar todo eso de manera incisiva, seguramente ese paciente ya no va a regresar. ¿Sí? Salvo que haya hecho muy buena relación y que a pesar de que usted le diga eso, el paciente regresa. Pero al menos en lo que yo pudiera externarle de mi experiencia profesional, yo le diría, ¿le parece si mañana, si es una situación pública, pues es mucho más sencillo porque el paciente puede regresar con tranquilidad?
¿sí? No va a pagar. Pues me puede traer en una bolsita todo lo que usted toma y lo revisamos acá y vamos haciendo los ajustes necesarios para su control. Y seguramente el paciente o la paciente va a acceder a ese proceso. Ahora, si fuera en una consulta privada donde el paciente pues va a pagar y pues ni modo que ahorita pague 800,000 pesos por consulta y luego mañana otra vez. Entonces, igual, ¿le parece si llegando a casa, ya sea que haga una llamada o mañana si pueden traerlo, vemos o buscamos alguna estrategia o alguna alternativa para que usted vea con el paciente de viva voz enfrente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a empezar a ayudarle a su control? Porque muchas veces los pacientes hacen eso porque no sienten completamente el apoyo médico. Entonces, al no sentir ese resguardo, pues hay muchas alternativas, ¿sí? Entonces, si yo logro que mi paciente confíe en mí, en lo que yo le estoy diciendo, seguramente cuando usted le diga, señor, a lo mejor estos productos que usted está tomando no son de lo mejor ahorita y considero que podemos hacer algunas modificaciones sustanciales que le van a hacer sentir mejor, yo creo que el paciente pues le va a comprar la idea y va a hacer lo que usted le diga. No sé si le alcanzo a contestar. Sí, y en el caso de que un paciente tuviera el nivel educativo como para leer, digamos, artículos de PubMed o así, sería Eso es prudente. cada día bien frecuente, doctora. Cada día le van a llegar. Oiga, yo leí que aquí decía ta, 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 y le traen los artículos a uno de donde dice tal y tal cual cosa. Si es así, pues obviamente nosotros como profesionales tenemos que tener toda la capacitación y documentación para poder hablar sobre el tema. Si nos llegan con algo, pues también en esa humildad de decir, déjeme lo reviso y lo comentamos. Porque también hay muchas situaciones donde el paciente llega con cosas que se publicaron en la mañana y usted está consultando y no sabía. Entonces, en esa misma situación de conocimiento y de generación de conocimiento y humildad, pues, ¿sabe qué? Permítamelo para revisarlo y sobre esta revisión yo ya le voy a hacer unas puntuales observaciones y seguramente el paciente lo va a aceptar sin problema. Muchas gracias. De nada, doctora, no sé, espero que le haya podido despejar su duda. Sí, gracias. Seguro, ok. ¿Alguien más? Doctora, Sí, doctor. por ejemplo, para atacar la cuestión de la adherencia al tratamiento conforme a la adherencia, tomando en cuenta la complejidad, cómo se redactó la receta, lo principal es hacer una buena receta médica. Claro. Pero aprovechando, o sea, primero se filtra, ya después nos aseguramos de tener una buena receta, pero si queremos ir más allá y viendo los recursos del paciente, tienen su celular, lo llevan a consulta, ¿qué tan ético, qué tan recomendable sería? ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? Le voy a explicar su receta, ya se le hice bien, pero se la voy a explicar y si usted quiere, saque su celular y grabe cómo yo le explico la receta médica para que ahora sí ya Claro. después ¿es ético? Doctor. ¿Es válido? Claro que es válido. Miren, en la consulta todo es válido siempre cuando haya el consentimiento. Si yo le digo a mi paciente, le voy a hacer una grabación de voz para que usted escuche en casa cómo le vamos a hacer, lo puede hacer sin ningún problema. Si usted en su consulta le saca la receta y le dice, a ver, vamos a revisar que la receta quede clara de lo que usted va a hacer en casa. Bueno, mire, usted, esta de acá se llama metformina y es de esta cantidad de miligramos, 850. Usted va a tomar, yo aquí le voy a poner estos números y así le empiezo a explicar el punto y la coma de la receta, seguramente ese paciente se adhiera muy bien. Hay muchos pacientes que nos dicen, doctora, es que usted me la pone aquí, pero cuando llego a la casa ya no me acuerdo yo de nada, ¿sí? Le quiero explicar a mi hija cómo fue y se me hace bolas. Entonces, esa es una estrategia y en conformidad no incurre usted en ninguna problemática. Muchas gracias, doctora, ya para Sí, saber queda que bien hay así. otros recursos. Sí, para darle confianza si se llega a ocupar a presentar la ocasión, ¿verdad?, de aplicar esta técnica.
todo esto tiene que ser bajo consentimiento. Yo no puedo dejar que me graben si yo no lo estoy consintiendo. Si en una consulta no puede sacar el paciente su cámara y decir, lo voy a grabar para que no se me olvide, si yo no lo estoy consintiendo. Pero si yo tengo consentimiento de eso, yo mismo lo puedo hacer. ¿Sabe qué? Le voy a grabar aquí un textito de voz con las indicaciones que usted va a seguir en su casa. Y son estrategias que actualmente, dada la tecnología, pues se nos dan bien padres. ¿Sí? Porque entonces el paciente tiene más claro lo que va a hacer. Ahora, si en su privada, en dado caso, pues muchos de nosotros tienen nuestros teléfonos celulares, nos marcan. Oiga, doctora, no me quedó claro esto, ¿me lo puede explicar o le puedo pasar a mi hija para que se lo explique? Claro que sí, con mucho gusto. Y lo explicamos vía telefónica, que muchas de estas veces eso ocurre. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, doctora. Dígame, Stephanie, le escucho. Por ejemplo, a los pacientitos que, como usted comentaba, que son de difícil control y que tienen como una percepción de su enfermedad ya, digamos, en un estado crónico, en donde dicen, no, pues ya de algo me voy a morir y siguen teniendo como un estilo de vida, completamente, o sea, como siempre lo han hecho, pero hasta, por ejemplo, ya llegaron a un punto en donde bajaron de peso y ellos dicen, no, pues es que estoy bajando de peso, pero es por las complicaciones de la propia diabetes. O sea, eh, sin el apoyo de la familia, podría decirse que ya tienen como que rienda suelta o ya no se le podría hacer ningún tipo de hábito preventivo o algo al respecto. ¿Usted cómo lo considera ahí? Ya, miren, en la consulta muchos pacientes sí nos dicen esto que ahorita yo les comentaba, pues de algo me he de morir, doctora. Y yo al menos a mis pacientes le digo, pues si de algo se ha de morir. Sí, le dije, pero ¿y si no se muere? Y si en esa parte donde dice usted se muere, no se muere, pero sí queda confinado en la cama y sí queda con alguna parálisis y va a ocupar que alguien lo alimente y que alguien le haga su higiene y demás. Entonces, son estrategias a lo mejor reflexivas, pero bueno, esa es una pauta que a veces en la consulta damos para ayudarlos a tomar un poco de conciencia de su situación. Y aún así, a pesar de eso, hay mucha gente que nos dice, no, hombre, doctora, yo voy a seguir comiendo igual, voy a seguir haciendo mi mismo estilo de vida. La verdad es que, pues cuando tenga que ser, será, ¿sí? Y si no me voy y me quedo así como tenga que ser, pues así será. Acuérdense que hay muchos mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa inmaduros y maduros. Y bueno, tendríamos que ver en ese paciente, en la continuidad, qué es lo que está haciendo que ese paciente tome esos mecanismos de defensa para el no control de su salud, ¿sí? Para la presencia de complicaciones. Y cómo nosotros desde la consulta, en ese proceso de continuidad, podemos ir incidiendo en lo que vayamos viendo en cada consulta. Claro está, hay pacientes complejos y muy difíciles en esta parte. Y bueno, la única arma, por decirlo de alguna forma, que tenemos es nuestro expediente. Entonces, en el expediente usted va a colocar todas las acciones que en sus consultas usted hace tendientes a mejorar la salud del paciente y que el paciente, a pesar de dar todas las indicaciones, pues el paciente la rechaza. Rechaza tratamiento, se le dan sugerencias, se le dice, se le envía nutrición, se le envía odontología, se le envía todo lo que usted hace, todo va en el expediente, de tal forma que es una protección para usted. No todos los pacientes, qué padre fuera que todos los pacientes se adhirieran, llevaran muy buen control. Al final de cuentas, son muchas las circunstancias que hay alrededor de una persona para que cuando le diagnostican una enfermedad la pueda tomar de la mejor manera, se adapte al proceso y siga indicaciones. Entonces, son, digamos, no podría hablar de un porcentaje porque no tengo ese porcentaje, pero sí, cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad, pues uno tiene que evaluar todo lo que dijimos ahorita, significados, expectativas, recursos, y todo lo demás para saber cómo le voy a hacer. Pero si mi paciente, cuando yo le diagnostico la enfermedad, pues tiene un mal significado, no tiene recursos médicos, económicos, sociales, culturales, educativos,
y aparte tiene una situación de dinámica familiar compleja y demás, seguramente con ese paciente vamos a tener un arduo trabajo para ayudarle a su control. Pero eso también va a depender mucho del compromiso de uno como médico con su paciente. Muchas gracias, doctora. ¿Le contesté, doctora? Sí, sí tiene, es que sí tiene bueno, o sea, no me había puesto a pensar en el aspecto de el expediente médico, porque pues sí se le está dando las recomendaciones y se le está puntualizando lo que hay que hacer. Entonces, eh, o sea, por así decirlo, se le intenta apoyar y ya cabe pues en cada paciente cómo reaccione y cómo lo tome. Ujú. Claro, acuérdense. Cuando hablamos, en algún momento hablamos de relación médico-paciente. No sé si han tocado el tema todos los que estamos aquí, pero en las relaciones médico-paciente, acuérdense, hay relación médico-paciente paternalista, deliberativa, interpretativa, informativa, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la relación, cómo la hagamos con cada uno de esos pacientes, va a ser la pauta para que nos ayuden en su manejo, ¿sí? Y bueno, yo siempre le digo que nuestra arma es el expediente. Y al final de cuentas, en el expediente colocamos todas las cosas concernientes al estado de salud y manejo que hacemos con nuestro paciente. Es decir, ¿cómo lo vemos? Lo que ya sabemos, el principio, evolución y estado actual, las indicaciones, lo que encontramos, las indicaciones y las sugerencias para la próxima cita. De tal forma que cuando lo volvamos a ver, reconozcamos los pendientes que teníamos previos y volvamos a incidir sobre ellos. Y así en esa continuidad que usted tenga con su paciente. Veo una manita levantada. Damaris. Sí, doctora, le quería comentar acerca de lo que estaban diciendo del paciente que a lo mejor puede pensar ese tipo de, pues de algo me de morir. Yo pienso que por eso es sumamente importante la relación de multidisciplinaria, de poder transferir a pacientes por ejemplo, pues yo soy de psicología, esa área también Licenciada, importa. Por eso ni mismo mencioné, aprovechando, pero perdónenme, pero es un recurso es, valiosísimo. sí, y la verdad, pues aprovechando, por eso es muy importante el trabajo en conjunto, de saber que, pues, estas enfermedades que se pueden ver a lo mejor muy biológicas, pero realmente lleva un conjunto de todo. Y por esta razón que están mencionando ustedes, de que poder llevar al paciente que se concientice y que él quiera, o sea, seguir adelante y, o sea, si tiene una buena salud mental, pues obviamente va a querer tener una buena salud física. Entonces, pues nada más mencionarlo y qué importante y qué bueno, o sea, el que nuestra federación esté haciendo este tipo de cosas, porque a lo mejor y si es un paciente que a lo mejor no tiene los recursos para ir a un psicólogo, pero uno mismo capacitarse, haciendo este tipo de cosas, entrando a conferencias, para saber cómo tratar eso con ellos, o saber qué decir, o saber qué hacer. Muchas gracias, licenciada. Eso es una realidad, ¿eh? Esto es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Es decir, aquí en diabetes concienen muchas cosas y como bien comentaba, el enfoque no solamente es biomédico, es bio, psico, socio, familiar. Y ahí incluye, bueno, todo lo que tiene que ver en relación a las situaciones de salud del paciente. Y qué padre que mencionó esto, licenciada, porque regularmente cuando vemos este tipo de pacientes, luego a veces pudiéramos decir, bueno, es que ya le dije mucho y ya no sé qué hacer, bueno, pues ya que haga lo que él quiera. Total, aquí lo consigno. No, aquí, bueno, el recurso es sumamente valioso y es la referencia. Si hay cosas que nos salgan de la mano, pues tenemos que referir. No sé si hay alguna otra duda. ¿No?
Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ay, agradecemos la asistencia de todos los presentes y la colaboración de la ponente de la doctora Iracema Sierra Ayala. Para más eventos, alguna duda o inconveniente, nos pueden contactar en nuestra página Jóvenes por la Salud, UANL. Y realmente estoy muy agradecida, doctora, que se haya prestado para esta ponencia. A lo mejor ustedes ven que somos poquitos, pero realmente esta información será replicada y esperemos que llegue a más personas. Y hoy sábado 14 de noviembre a la 1:32 p.m. damos por terminada la serie de conferencias Diabetes mellitus, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento. Entonces les damos muchas gracias por ser parte de este gran evento y ya damos por terminado. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ahí estamos en el Departamento de Medicina Familiar del Hospital Universitario. Ok. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Doctora, por parte de la Federación le queremos hacer un presente de una constancia por su participación en la conferencia de Diabetes mellitus en la prevención, diagnóstico y tratamiento que se llevó a cabo este sábado 14 de noviembre de 2020. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, les agradezco bastante. Se la hacemos llegar, doctora. Muchas gracias, doctora Yajaira. Pues cualquier cosa aquí andamos. Cuídense bastante, espero que haya sido de mucha utilidad y que pasen muy bonito puente. Gracias, doctora. Hasta luego. Ya está. Igualmente. Un beso, hasta luego. Bye bye. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Quién está aquí de Jóvenes por la Salud? ¿Yo? Ah, bueno. Bueno, ahorita les voy a mandar un inbox ahí al Facebook para darles una información que a lo mejor nos puede servir de que a ambos te... Ok, está bien. Gracias, Rodolfo. Bueno, bueno, te digo que en la Facultad de Medicina hay distintos grupos estudiantiles. Uno de ellos es sobre diabetes. Yo pertenezco a ese grupo de diabetes y pues nos ponemos a su disposición para las actividades que vayan desarrollando en los futuros semestres. A nosotros nos encanta salir a comunidad. Me imagino que ustedes puede ser uno de esos